Saludo para todas y todos. Les comparto este texto, La pandemia y la satelitización total de la vida como futuro posible, publicado inicialmente en el periódico Le Monde Diplomatique, edición Colombia. En 1957, Sputnik se convirtió en el primer satélite que se puso en órbita. Desde ese momento, los rusos lograron que la Tierra se pudiera percibir desde un afuera y la humanidad adquiriera una mayor autoconciencia de su puesto en el cosmos, en el universo. Con esta hazaña se inició también el escaneo permanente del espacio y del universo, tal como continúa hasta hoy. Este hecho se convirtió en un punto de partida nuevo para la humanidad. No solo significó un acontecimiento importante en la carrera espacial, sino en un modelo mismo, un paradigma, diríamos, con Giorgio Agamben, que amplió y profundizó la organización y el control de la vida en la Tierra, y que puede ser el paradigma hegemónico en ese futuro que los gobiernos han empezado a llamar nueva normalidad. Sí, al fin y al cabo, los satélites artificiales han servido para recoger información, almacenarla, procesarla y transmitirla. En la nueva normalidad o excepcionalidad normal, podrían ponerse al servicio de un total biocontrol de la población mundial. Ese logro de la tecnociencia en el siglo XX solo fue en ese momento, en el 57, otro peldaño más escalado, producto de los sueños prometeicos y fáusticos, despertados en los albores de la modernidad, o lo que Francis Bacon llamó en su momento el imperio humano sobre el universo, el cual buscaba realizar todas las cosas posibles. Entre los siglos XVI y XVII cambia la cosmovisión y por ende la imagen del mundo. El nuevo mundo descubierto por Colón dio lugar a una mayor y creciente colonización del Orbis Terrarum. Esa colonización no solo fue posible por los descubrimientos geográficos, los adelantos técnicos y de navegación, sino por la apertura mental posible, gracias a la vuelta del escepticismo pirrónico y el de Sexto empírico, lo cual produjo en pocos años el cuestionamiento de esa visión cristiana medieval del mundo, es decir, que el aumento del globo, por primera vez que se hace total, visible para el humano, colonizable para el humano, implicó también en su momento, gracias al escepticismo, cuestionar los dogmas medievales e implicó también una ampliación del globo intelectual, como diría el propio Bacon. Eran las postrimerías del Renacimiento, donde la escolástica perdía el monopolio de la explicación del origen y el destino del mundo, pero era también el entronamiento de la razón, de la ratio, esa misma que Hobbes definió en el Leviatán como cálculo. El cálculo no solo respondía a las necesidades de la naciente sociedad burguesa y su matrimonio con el Estado, esa nueva empresa llamada Estado, tal como dijo Weber, sino que era el nuevo fundamento de la filosofía y de la racionalización del cosmos. Así, resquebrajada la cosmovisión cristiana, el mundo pasó a ser dominio humano, profano, desencantado. El desencantamiento del mundo y la concomitante razón-cálculo darán origen a lo que el pensador colombiano Darío Botero Uribe llamó en su momento raciomundanidad, o lo que es lo mismo, la consumación del postulado weberiano, según el cual, dice Weber, como lema de toda investigación en torno al racionalismo debería figurar este sencillo principio olvidado a menudo, que es posible racionalizar la vida desde los más distintos puntos de vista y en las más variadas direcciones, pues ese postulado se materializa en ese concepto raciomundanidad, expuesto por el filósofo colombiano Darío Botero Uribe de la Universidad Nacional hace una década más o menos. El dominio logrado sobre la naturaleza en el siglo XVII, gracias a los aportes de Newton y de otros tantos, es correlativo con el paradigma del gobierno. Es decir, al dominio del cosmos correspondía también la imperiosa necesidad de administrar la polis, las civitas. No es raro entonces que la ciencia social haya seguido a la ciencia o filosofía natural consolidada durante la revolución científica. Gobernar es regir, y se debe regir no solo la naturaleza, sino también la sociedad. La biopolítica Foucaultiana muestra bien ese nuevo paradigma de gobierno creciente en Europa, de la mano de la consolidación del Estado, más precisamente diríamos en el tránsito del Estado absolutista al Estado de Derecho liberal. El Estado moderno hizo necesaria cada vez una mayor organización social. Esta no es posible sin mecanismos de control social, entre ellos el derecho, y muy especialmente el derecho punitivo. El derecho que regula, permite y prohíbe no es más que una expresión de la racionalidad romana rediviva en la configuración de la nueva vida estatal,
en el siglo XVIII o en el Estado moderno. En esta, el encapsulamiento, la ubicación, la determinación del espacio en relación con la población, la estadística es fundamental. Desde luego, esta juridificación y administración de la vida cotidiana no es suficiente, pues requiere de otros mecanismos como la moral y la ética. La regulación de la vida social siempre ha ido de la mano de la autorregulación social, la cual es muestra de paso de la legitimidad otorgada por los ciudadanos a los sistemas políticos. Siempre se va a necesitar, para evitar una coerción absoluta, que haya un derecho, una ética, una moral, una apropiación de los principios de la convivencia para evitar, digamos, una coerción brutal y permanente sobre la sociedad. La nueva organización social de la modernidad necesitó que el pensamiento funcionara, para usar la expresión de Max Horkheimer en la crítica de la razón instrumental, que ese pensamiento funcionara como ancilla administraciones, lo cual en manos de los gobiernos se traduce en una manera de rector mundi, entonces, una manera de regir el mundo. Esto es, la razón esclava de la administración puesta al servicio de regir o gobernar la realidad. Que a esto le llamemos sociedad panóptica, disciplinaria, poco importa ya. Ya no estamos en ese paradigma. Más bien, hoy este paradigma es el que Gilles Deleuze denominó la sociedad de control. O en términos marxistas, eso implica una subsunción real de la vida por el capitalismo. La sociedad de la subsunción real de la vida en el capital, esta aldea global de la sociedad unidimensional, se torna, gracias a la información, a su hiperrelación e hiperconexión, en una especie de organismo social, complejo, heterogéneo, pero encapsulada bajo el paradigma de la vigilancia permanente. En esta nueva realidad de las últimas décadas, capitalismo y seguridad van de la mano, máxime desde el 11 de septiembre, cuando la lucha global contra el terrorismo justificó la restricción de las libertades y alteró más la frágil geopolítica mundial, dando lugar al derecho de intervención y a la guerra preventiva. En todo caso, el Estado se puso al servicio del capital en la era neoliberal, y la extracción de plusvalor, la explotación de la vida y la naturaleza ha sido facilitada por mecanismos más fuertes de control social, represión y vigilancia, en desmedro, desde luego, de los mecanismos de autorregulación social como la ética. En el contexto actual de pandemia, donde las crisis múltiples que anidaban en las entrañas de la civilización se han convertido en síntomas claramente patentizados e identificados, la urgencia de controlar el virus y el contagio avisora un aumento de estos sistemas de control y de vigilancia. La necesidad crea la oportunidad y los gobiernos lo saben, de tal manera que se abre un abanico de posibilidades técnicas de control y la tecnociencia trabaja en ello. Es fácil comprender que en la situación actual, si bien eso que llamamos globalización va a sufrir transformaciones radicales o puede sufrir transformaciones radicales, se hace necesaria una vigilancia global sincronizada, actual, en el sentido aristotélico, en tiempo real, donde luego tal vigilancia se articulará gradualmente desde lo local, pasando por lo estatal, hasta articularse a los sistemas de control y vigilancia global. Una vigilancia articulada desde lo local hasta los sistemas más globales, todo en aras de la seguridad que se requiere, ¿no? en un mundo donde el control necesariamente va a aumentar tal vez. Esta posibilidad planteada por Byung-Chul Han nos pone en el escenario donde el ciberestado acudirá a mecanismos y dispositivos sacados de una película distópica o de series al estilo Black Mirror de Netflix. Esta vigilancia global, sincronizada, articulada segmentalmente, puede leerse bajo el paradigma de la satelitización total de la vida. Es lo que yo llamo la satelitización total de la vida, o, diciéndolo de otra manera, sputnikismo biocrático. Es decir, esta satelitización que implica, que haría posible y realmente material esa vigilancia sobre el resto de la sociedad, o sobre la sociedad global más bien. Y ese sputnikismo biocrático realmente nos devuelve la imagen teológica del ojo divino que todo lo ve,
planteada en Marcos 4:22 de la siguiente manera: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Hasta ahí Marcos. Sería una especie de Dios digital omnipresente, un Dios satelital, mejor dicho, el mundo en acto ante el superojo satelital de los gobiernos del mundo, para el control del movimiento global también, entre otras cosas. Ya los celulares que controlan el distanciamiento social, donde si se ha estado en un punto plenamente cartografiado, en contacto con un contagiado de COVID-19, por ejemplo, puede mandar directamente al individuo al confinamiento, o donde el perro robot es usado para lo mismo, para mantener la distancia social, donde el dispositivo en la mano o en el pie, tal como se usan para el arresto domiciliario, vigilan las posibilidades del movimiento, donde el chip electrónico o el reloj multifunciones ubican y leen la temperatura o los signos vitales, son una realidad en marcha. Todos ellos se podrán articular en esa nueva normalidad que se avecina, de no ser posible el control total del COVID-19. Si los poderes existentes ya escanean el universo, ¿por qué no usar el satélite para el escaneo permanente de la vida en la Tierra, del movimiento, para controlar la seguridad, la salubridad, etc.? La visibilidad como elemento integrante del control social. Ese será el nuevo paradigma, para decirlo con las palabras del sociólogo Robert Merton. Esa será la nueva realidad. De ahí surgirán insumos para la nueva gobernabilidad global. Esta satelitización total de la vida disolvería la distinción ya casi inexistente entre la vida privada y la vida pública. Menguaría más las libertades, de tal manera que en el futuro la libertad sería un bien escaso y preciado. Vulneraría de manera inimaginable la democracia, aseguraría el disfrute de los privilegios de las élites más pudientes, en fin, profundizaría las injusticias de las sociedades actuales y crearía nuevas formas de jerarquización y exclusión. Incluso tornaría funcional a la eugenesia social profundizada, miseria, pobreza, disminución de las posibilidades, esa eugenesia social profundizada por los efectos de la pandemia que son impredecibles, ¿no? Imprevisibles. Lo curioso es que hace unos meses se criticó fuertemente a algunos filósofos e intelectuales por sus pronósticos apocalípticos, pero lo cierto es que en la medida en que se vaya perdiendo la batalla contra el coronavirus, para usar ese lenguaje bélico tan de moda por estos días, pensadores como Agamben y Hahn tendrían algo o llegarían a tener mucha razón. No lo sabemos con certeza, de hecho, dadas las dificultades de pensar en el vértigo de la crisis o dadas las dificultades de pensar desde las entrañas de esta crisis que estamos viviendo. Sin embargo, la política no está aún aniquilada ni desactivada. Es claro que los gobiernos gozan por estos días de carta libre, bajo muy poco control, para tomar medidas, y de que la pandemia ha puesto en letargo la protesta social, tal como ha sucedido en América Latina, donde en países como Chile, Colombia y México había una efervescencia del movimiento social. De tal manera que la posibilidad de la mencionada satelitización de la vida solo se materializaría si los movimientos sociales, la ciudadanía, los colectivos, etc., no logra frenarla y si no logran crear un horizonte alternativo de existencia. Si la protesta social se reactiva y si se convierte el Estado y lo público en objetos de disputa, en espacios de lucha, será posible crear modos de vida distintos, plurales, con instituciones fuertes, antipatriarcales, vitalistas, justas, etc., donde lo común, ¿sí?, los bienes comunes y la realización pluridimensional de las personas sea el horizonte de la política y de la convivencia. Gracias por su atención.